Y estamos acá de vuelta después de tantísimo tiempo, de un año y medio más o menos, que no hago ya esto, así que estoy también medio que volviendo a las canchas, por si me ves trabarme o algo, estoy volviendo a las canchas recién. Después de un año y medio, como dije, el año pasado no hubo Lleno de Verdades, ya que estuvimos trabajando mucho con la radio, con Generación Maranata, pero ahora sí, era momento de volver, era momento también de darle un cierre a esto que para mí fue muy importante, porque Lleno de Verdades es un podcast, pero también habla de lo que fue mi camino con Dios. Para los que no saben, capaz, los primeros episodios de Lleno de Verdades eran hablando pavadas, eran temas randoms, y después el segundo año ya fue con un propósito, ya me di cuenta el por qué también el nombre que Dios le había puesto, y ya fue con un contenido cristocéntrico, donde estuvieron la gran mayoría de los chicos, de los jóvenes, que me estuvieron ayudando muchísimo, y llegó el momento de darle el cierre, y mi primer invitado para la vuelta de Lleno de Verdades es Roberto Núñez. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Cómo andás, Tommy? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de este programa. Me siento muy gozoso y te agradezco. Y bueno, también acá un poquito expectante de lo que va a hacer el Señor. Siempre uno está atento porque cuando hablamos de su palabra, hablamos de Él, siempre nos ministra. Así que expectante de lo que Dios nos va a hablar en este video. Hay una pregunta que es la clave de Lleno de Verdades, que se hizo siempre, y es ¿cómo fue tu semana del 1 al 10? Hace mucho no hago esta pregunta, Mi semana de 9 del 1 al 10. del 1 al 10. Y sí, esta semana fue bastante para un 3, un 4. O sea, fue bastante mala en lo que es algunas situaciones, relaciones y esas cosas con personas. Si vamos a lo que es enteramente nuestro, ¿cómo es nuestra semana con Dios? No, estuve a full preparando varios temas de enseñanza, de prédicas, teniendo mi tiempo con el Señor, así que con el Señor siempre estamos fortalecidos, pero si vamos al llano, no, para un 3 o para un 4. Bueno, mira, para arrancar con una pequeña entrevista y para conocerte más a vos, ¿qué Dale. tiene que pasar, por ejemplo, para que la semana sea más arriba, de un 8, 9, 10? Y lo que pasa es que es difícil de contestar una pregunta así porque hay un montón de factores, un montón de matices que cruzan. Por ejemplo, esta semana se me dio, yo tengo un local, un comercio, y que las ventas estuvieron bajas, que justo había que pagarle a proveedores, que justo tuve una situación familiar con un pariente. eh, entonces se van acumulando muchas cosas y entonces uno las califica. Pero son cosas diarias. Yo creo que más allá del impacto de cada situación, uno tiene que refugiarse en el Señor, y cuando te refugias en el Señor, estás fortalecido. A eso hay que sumarle que, bueno, ahora como te contaba, off the record, que estoy medio resfriado, estoy ahí en una Sí, sí, situación, los primeros días de invierno pero, son terribles. pero bueno, no. Pero son fluctuantes, la vida es fluctuante. ¿Cómo es el preparar? Por ejemplo, que dijiste, bueno, preparaste esto, preparaste también para la reunión de hombres ahora en un ratito. ¿Cómo son los tiempos de preparación? Porque primero, la famosa frase, la primera, la prédica, es para vos, Y y sí. después para el resto. Y es una pregunta que te la puedo responder de la siguiente manera. ¿Cómo es prepararme? Es buscar al Señor y, y sacar de lo que el Señor ha ministrado a mi vida durante todos estos años, y de la experiencia diferentes temas, leyendo también el público y leyendo también la situación donde el Señor quiere que presente un tema, predique, enseñe, y, y teniendo eso en mente, ser lo más claro posible y lo más exacto para que el mensaje del Señor pueda ser entendido. Que eso es lo principal. Uno puede decir muchas cosas, pero si el receptor no decodifica el mensaje, estás al horno, no sirvió de nada. Entonces, lleva tiempo. Obviamente, a medida que uno gana experiencia, lleva menos tiempo, pero siempre es importante la búsqueda del Señor y decir, Señor, ¿qué querés que diga? ¿Qué querés que hable? ¿Cómo querés que lo diga? Entonces implica un poco eso. Y después, bueno, sentarse, lápiz, papel, Sí. escribir. Hoy iPad, así que Sí, que es un golazo. Roberto me recomendó comprarme uno y fue un antes y un después. sí, Fue es un tremendo. golazo. Sí. ¿Cómo nació y cómo fue la experiencia de estar en un internado cristiano? Bien. Bueno, yo me capacité en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Es un internado que está en Lomas de Zamora. Tuve 4 años internado. Eso quiere decir que dormís allá, te despertás, ¿Estás todo el tiempo ahí? vas a las aulas, es una manzana casi.
tenés tiempos durante la semana para salir y entrar con tiempo limitado, que si te pasás, bueno, ellos le llaman ciertos recargos, son unas faltas eh, que no las puedes acumular porque no puedes seguir estudiando porque forma la disciplina. No, y es una experiencia muy linda, es una experiencia, estar internado en esos lugares es una experiencia que realmente si Dios te llama, la soportás, si Dios no te llama, durás poco. Todo empezó en la iglesia, yo siendo un joven, siento el llamado del Señor a capacitarme, prepárate, me dijo, así que me puse a estudiar en la Facu, me puse a buscar diferentes herramientas para subsistir, prosperar, y una vez que haya prosperado, que me haya recibido, empezar a servir al Señor de lleno, y el Señor me cambió los planes totalmente, y por medio de un pastor amigo, yo ni sabía que existían institutos internados, fui y averigüé, me interné y estuve 4 años. Allí conocí a mi esposa, Allá conociste a Damaris, a mi esposa, hija del pastor Hinojosa de Espegasini, una iglesia chiquita, y ahora ya no está más, lamentablemente, la iglesia, pero una iglesia chiquita. Allí, así que bueno, tuvimos 2 años de novio, no, 1 año de novio y nos casamos, y después estuve 1 año más para que ella terminara de estudiar. ¿En qué edad te acordás de más o menos los momentos y demás que conociste al Señor? Bueno, yo me empecé a congregar más o menos 12, 13 o 14 años, por ahí anda, más 13 seguro, y tuve un encuentro leve con el Señor por medio de la predicación de un amigo. Yo hacía deportes, hacía taekwondo, y había un muchacho compañero mío que entrenaba y asistía a esta iglesia, estamos hablando hace mucho tiempo, y me predicó, empecé a venir un día porque no tenía nada que hacer los domingos, Claro. y entendí el mensaje del Señor y me empecé a congregar. Pero bueno, como todo joven, a veces fluctuamos, y mi verdadero encuentro con el Señor lo tuve a los 19 años, un día aquí en este lugar, escuchando la palabra sin ganas, vine sin ganas. Venía más por obediencia que otra cosa. Decía, bueno, si vengo a la iglesia y hago determinadas cosas, me imagino si no vengo a la iglesia que nada me frena, y que no me frena la conciencia, voy a ser peor. Así que venía por venir de religioso, pero Dios es fiel y la palabra no vuelve vacía, y un día penetró hasta lo profundo de mí y dije, no, ya no puedo vivir así, y me puse a buscar del Señor. Y ahí fue un proceso corto, relativo, porque estuve 1, 2 o barra 3 años buscándolo muy intensamente, y ahí es donde me llama a ir al instituto. ¿Cómo nació el llamado pastoral? Bueno, Roberto Pastor también de Vencedores, para los que no lo conocen. Difícil pregunta. De hecho, uno lo empieza a vislumbrar, que es lo que cuando estás en relación con Dios, entendés una cosa, que uno tiene que hacer para el Señor lo que tiene que hacer, que no hay lugares preferidos para Dios, sino que Dios te va llamando según donde te necesite. Entonces siempre dije, Señor, donde vos me necesites quiero estar, quiero servirte, sea predicando, sea sirviendo a las mesas, sea de ujier, lo que vos quieras. Pero sí, cuando empecé a vislumbrar cierto llamado pastoral, siempre le dije al Señor que no lo quería, que yo no quería ser pastor, entendiendo ya desde aquel entonces lo que significaba ser un pastor temeroso del Señor, las cargas que uno tiene que soportar, y no lo quería. Y bueno, me recibí del instituto, me empecé a congregar nuevamente en Vencedores, siempre fui de acá, y un día me encontré que la gente me empezó a llamar, el pastor primeramente me empezó a llamar Pastor Roberto, y la gente me empezó a llamar Pastor Roberto. De hecho, un día iban a ungir a varios líderes como pastores locales, y avisado por el Señor, dije, no vaya a ser, porque venía un directivo de la Alianza, digo, no vaya a ser que el pastor me llame y me quiera presentar como pastor delante de la congregación también. Así que me fui lo más aparrastroso posible a la iglesia, gorra, así, con los buzos viejos y eso, sabiendo que en esa época no ibas a subir a la plataforma así nomás. Entonces me vienen a buscar, el pastor te llama, que van a nombrar varios pastores locales, y cuando me ven así, obviamente me dijeron, bueno, no, para que con vos lo hacemos otro día, y yo no quería saber nada. Y la gente sola me empezó a llamar a reconocer pastor, y bueno, y el pastor obviamente primeramente, y empecé a aceptar
la función, porque el pastorado yo creo que es una función. Se es pastor mientras se está en función de pastor, se es músico mientras se está en función de músico, se es, no sé, lo que sea, si vos sos arquitecto y estás manejando un taxi, sí, tenés de profesión arquitecto, pero hoy sos taxista, no sos arquitecto. Entonces, yo lo veo como funciones, aunque sí reconozco en muchas personas el llamado y sí lo honro. Y te das cuenta enseguida, cuando una persona es llamada por Dios al pastorado o a ciertos ministerios, el que es llamado de la misma forma te das cuenta, lo lees espiritualmente, lo reconoces. Y hay muchas personas que quieren ser pastor también, y yo tenía miedo de eso, de querer ser pastor y por ahí mandarte cualquier macana, y vos decís, no, es algo muy, muy grave esto, porque vos tenés que tener conciencia de que estás ministrando al pueblo del Señor. El Señor te pone para ministrar a su pueblo, así que con mucho temor y fue aceptándolo de a poco al llamado del Señor. ¿Tuviste problemas tipo con un egoísmo propio con respecto, por ejemplo, al título o al reconocimiento? Mira, en cierto punto, en un principio siempre se tiene problemas con el orgullo, con las tentaciones de lo que uno quiere, con el ser algo, porque la realidad es que en la iglesia muchas personas que fuera de la iglesia no llegan a nada, en la iglesia podés llegar a hacer mucho. Por ejemplo, una persona sin estudios, sin ningún tipo de formación, puede llegar a ser un líder, hasta un pastor en la iglesia, porque lo unge el Señor, y capaz que fuera de la iglesia no llegan a hacer nada. Entonces uno ahí se encuentra, todos nos encontramos con una realidad que a veces nos enfrentamos a nuestro propio orgullo y al querer ser algo. Entonces eso te lleva siempre a errar. Quizás sí, en un principio me he encontrado con alguna situación así. Estamos hablando de que yo desde el año 2012 estoy acá ya reconocido como pastor por los pastores, aún también por la Alianza también Cristiana y Misionera, denominación a la que pertenecemos también hace varios años. Entonces, hoy estamos en el 2025 con 39 años, de tanto tiempo que pasó uno ya aprende, pero siempre hay algo que el enemigo va a querer, es trabajar en esa área, en todos nosotros trabajar en esa área, porque una vez que uno se vuelve a la soberbia o la acepta, entra en la misma tentación o por lo menos en el mismo pecado que lo hizo caer a Satanás, del querer ser algo. Entonces, si bien todos vamos a estar tentados, sí, alguna vez, no te voy a decir que no, uno luchó con eso. Pero a medida que avanzás en la vida y la experiencia, aprendés a identificar cuando viene del enemigo o cuando es la propia carnalidad y decís, no, Señor, esto no lo quiero, Señor, sacame este pensamiento, este sentimiento, el querer esto, y el Señor te llena de humildad, te ministra. Pasamos al tema que nos compete para el podcast de hoy. Cuando estábamos hablando con Roberto sobre hacer el video, todavía no teníamos definido el tema, orando y definiendo también los otros programas, se me vino justamente el tema de soteriología, que me cuesta pronunciarlo todavía. Soteriología. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre la salvación y hablábamos en la previa de que capaz que son preguntas básicas, preguntas que se pueden entender, pero que respuestas muy amplias también. Es todo un tema. También es un tema que hace siglos que viene siendo debatido, también en algunas posturas y demás, pero es muy importante también entenderlo. Principalmente arrancar con la primera pregunta, ¿qué es la salvación? Bien, justo hablábamos, sí, fuera de cámara, que son respuestas muy amplias, pero a la vez simples también. Si vamos a Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces empezamos a ver qué es la salvación. Y empezamos a ver que Dios quiere que tengamos vida eterna. Pero ¿dónde está el concepto hoy de salvación dentro de esa frase? Y claro, tenemos que ser más amplio en la palabra. Por ejemplo, cuando hablo de salvación, hablo de que, por así decirlo en criollo, ¿no? De que zafé de algún suceso o fui librado de algún suceso. Por ejemplo, si vos cruzás la calle, si llegás al otro lado sin que te choque un auto, te salvaste de que te choque un auto. Si vos estás cruzando
la calle, vos podés decir, sí, me salvé de que me choque un auto, pero hasta que no llegás a la otra vereda, no te salvaste, estás en el proceso. Entonces, la salvación tiene que ver con el juicio de Dios, con temas apocalípticos de los tiempos finales, que tiene que ver con qué va a pasar cuando el Señor juzgue a toda la humanidad, quién va a ser salvo de su ira, del castigo, de ir a ese lago de fuego y azufre con el anticristo, con el falso profeta, o quién va a vivir con Dios. En definitiva es eso, la salvación es poder pasar la eternidad con el Señor y no pasarla en el lugar que nos correspondería, que sería alejados del Señor, en el infierno, en el Hades. De hecho, en este tiempo el pastor estuvo predicando sobre el tema del lugar de los muertos, donde iban. Entonces, eso es la salvación, pasar la eternidad al plano eterno, porque hoy estamos en un plano cronológico, pero con Dios, estando en el amor de Dios, con la bondad de Dios, alabando al Señor, viviendo una vida en plenitud con Dios, que también la vivimos acá en la tierra. Entonces, es una cuestión que la aceptamos por fe y es una cuestión también que tenemos que entenderla, que por estar ligados al plano cronológico no la tenemos ahora ya tangente, por así decirlo. O sea, estamos esperando que Jesús vuelva, que Él nos dé el cuerpo glorificado y entrar a los tiempos eternos. Pero mientras tanto, acá la esperamos en fe, reconociendo que elegimos seguir sus caminos. Y esa sería la salvación. Un proceso de vida donde elegimos seguir las sendas del Señor, la senda angosta, vivir una vida en fe, teniendo su identidad, caminando porque sé a dónde voy, veo cómo camino hoy, y manifestarlo no solo con palabras y no solo con creer, sino con actos. Tengo un par de versículos. Sí, y lo que lo leas va a aparecer en pantalla igual. Así que... Bueno. Bueno, quiero, por ejemplo, dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces estábamos hablando un poco de lo que estaba diciendo sobre la senda. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y esto hoy quizás lo entendemos muy light, porque como hablábamos hace un rato, se ha perdido mucho el valor de la palabra, el valor de expresarse, pero antes decir que amabas a Jesús te costaba la vida. Entonces el que confesaba a Jesús estaba dispuesto a todo. Hoy nos encontramos en una sociedad muy light que te dicen que creen en Jesús, pero no viven y no andan, como dice la palabra, como Él anduvo. Entonces, la salvación es vivir con Dios. Por fe la vivimos y sabemos que vamos a estar en la eternidad con Él, y también por fe la camino en este tramo cronológico que me toca transitar, pero de la mano del Señor. En la previa estábamos hablando de una pregunta que voy a robar, del libro de John Piper, que me da vergüenza decir cuál fue mi respuesta. ¿Y cuál sería la respuesta correcta a la pregunta de por qué queremos ser salvos? Porque, la voy a decir, mi respuesta era porque no quería pasar la condenación eterna. Y lo hablé con muchos amigos a esto y me di cuenta que su respuesta era la misma. Entonces, ¿cuál debería ser realmente el enfoque? Bueno, es una pregunta siempre muy personal, porque con el diario del lunes uno la puede contestar de otra manera, pero es muy personal, uno la tiene que saber contestar intrínsecamente, ¿no? Pero la respuesta es que habemos entendido, no sé si me expresé mal, pero que entendemos el amor del Señor, que entiendo y recibo su amor, siento su amor y quiero eso para la eternidad. Quiero estar con Él, quiero vivir por Él, quiero estar en la eternidad y quiero vivir acá con Él. Esa sería la respuesta. A mí me pasó mucho tiempo, trabajaba en un remis y hablar, ¿viste? Con ciertas personas, personas de travesti, transgénero, personas que estaban con una vida pecaminosa, y cuando por ahí escuchaban la radio cristiana, obviamente agredían, porque son personas que están enojadas con Dios. Entonces yo le planteo lo siguiente, porque dice, ¿por qué Dios me juzga si yo soy así, si pienso así? ¿Por qué
¿por qué Dios me va a mandar al infierno por ser como soy? Y mi respuesta es, ¿para qué querés estar con Dios? ¿Para qué querés estar con un Dios que a vos te parece tirano? ¿Para qué querés estar con un Dios que a vos te desechas? Es como que vos quieras tener amistad conmigo, pero yo te desprecie totalmente y vos sigas queriendo ser amigo mío. Y la realidad es que no, bueno, estas personas no entienden del amor de Dios, pero las hacía reflexionar en ese punto. Si vos entendés a Dios así, ¿para qué querés estar? O sea, sería con esa cosmovisión un infierno vivir con Dios si vos te deleitás y para vos lo correcto es el pecado, es la maldad. Entonces cuando les hablaba así, le digo, Dios plantea sus reglas, igual que yo te digo, para vos ser mi amigo, podés hacer lo que quieras, pero, qué sé yo, cuando vengas a mi casa no podés venir descalzo. Para decir un ejemplo que se entienda, no podés venir descalzo, ¿no? Entonces la única condición que te pongo que vos vengas a mi casa, pero no estés descalzo, sino vos después podés venir a mi casa, podés acostarte ahí en el sillón, abrir la heladera, mirar tele, no hay ningún problema, somos amigos. Lo único no vengas descalzo, yo no quiero que vengas descalzo. Ahora, vos te vas a enojar y a ofender porque querés venir descalzo a mi casa. Pero es la única condición que yo te digo, mira, por esto no podemos ser amigos si vos venís descalzo. Bueno, acá pasa lo mismo. El Señor pone un montón de pareciera reglas, pero son marca un estilo de vida que te beneficia, que beneficia al ser humano, el cual lo tenés que seguir para ser bendecido. Por amor al Señor y porque Él te ama, te aísla de un montón de situaciones que van a venir a causa de situaciones malas que van a venir a causa de vivir una vida pecaminosa. Entonces, si vos querés vivir una vida así, te gozás en una vida así, ¿para qué querés estar con Dios? Y esta parecía la pregunta. Si yo quiero estar con Dios, tengo que entender que Dios me ama y que Él quiere lo mejor para mí, aunque quizás yo hoy no lo vea, pero cuando vaya en el tiempo y mire para atrás voy a comprender por qué el Señor quería que viviera de tal forma. No sé si te contesté No, un poquito. Sí, Si no, lo editamos. no, sí, lo importante es justamente eso, estar con Él, entender por qué. Nombraste Juan 3:16, más tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, vuelvo a lo mismo. Son temas por ahí teológicos bastante rebuscados, voy a tratar de ser simple, pero nosotros vivimos en un plano cronológico, donde Dios un día creó todo y donde empezó una línea, todos vimos en el colegio, la mayoría, líneas de tiempo. Entonces, línea de tiempo, y habían sucesos, y nosotros estamos ligados a esa vida, a esa línea de tiempo. Todo suceso que acontece, nosotros lo definimos en pasado, presente y futuro. En el plano eterno no es así. Es un tiempo que totalmente ignoramos, que es en el cual Dios se desempeña, pero que aunque lo ignoramos y no lo podemos entender, sí lo podemos sentir, porque podemos sentir a Dios a lo largo de nuestra vida. Dios te dice que hoy, que está acá con nosotros, está en el momento que nacemos, y si Jesús no viene antes, está al lado de nuestro cajón ahí, ministrando a los que están dolidos, y está en todo momento en un constante presente para Él, pero para nosotros es pasado, presente y futuro. Entonces, la vida eterna es cuando pasemos de este plano cronológico, porque la vida no, cuando una vez que morimos no va a inexistencia, sino que seguimos viviendo. Todo ser humano, toda persona que nace va a ser inmortal, va a tener vida constante. La diferencia es que nosotros le llamamos vida y vida eterna a pasar ese tiempo incontable, infinito, eterno con Dios. Entonces, porque en Dios está la vida. El que no esté con Dios, cuando pasemos de este plano cronológico, que acá es donde se decide si querés estar con Dios o no, vas a estar en una muerte eterna. Que la palabra muerte, cuando hablamos en la Biblia de la palabra muerte, hablamos de separación, no hablamos de inexistencia, hablamos de que se separa, está separado. ¿Separado de qué? De Dios. Cuando uno muere, se separa el alma y el espíritu de la parte material. Cuando estamos muertos espiritualmente, quiere decir que estamos separados de Dios y que vamos a pasar ese eterno o en vida eterna, vida con Dios, o en muerte eterna si no estamos con Dios. La diferencia es que aún en este plano, aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador,
podés vivir la eternidad desde este punto como pequeños destellos. Y te lo ejemplifico de una manera para que se entienda a todo el mundo, ¿no? Sí. Vos imaginate que hacemos como iglesia el mejor asado, ¿no? El mejor asado, pero para un montón de personas, gigante, con la mejor carne. No hay chorizos como lo que va a estar en ese lugar, vacío, costilla, tenés asador, tenés tira de asado, tenés lo que quieras, es lo mejor. Y no hay carne como esa, mejores manjares, mejor bebida. Pero eso todavía no está listo. Y todavía hasta que no se cumpla el tiempo no va a estar listo. Pero para que vos puedas ir disfrutando, yo te voy a mandar un pedido ya, un delivery, con una porción de lo que estoy preparando. Bueno, y esa porción vos la vas a probar en tu casa y eso, y ya te vas a imaginar, cuando esté ahí quiero comer más. Y bueno, y eso es lo que nos da el Señor por medio de los dones, por medio de las victorias, por medio del recurrir a Él con el Espíritu Santo. Aquello que en el plano eterno lo vamos a tener en plenitud, hoy acá quizás no lo tenemos en plenitud, pero sí podemos, por la voluntad de Dios, ir viéndolo a lo largo de nuestra vida. Ves tiempo donde el Señor te fortalece, pese a la más oscura de las tristezas, vos mantenés el gozo del Señor y podés estar centrado frente a cualquier situación, podés orar por un enfermo y que sane, a veces la voluntad del Señor va a sanar y otras no, podés escuchar que alguien tiene problemas, juntarse a orar y ver cómo el Señor hace milagros y vos decís, ¿qué es eso? Bueno, esos son destellos de la eternidad que en nosotros se manifiesta. Pregunta que ingresa como nueva, pero tiene que ver mucho con esto. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Bien, ¿acaso puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre? Dice a Nicodemo. Y Jesús le responde, no, sino que nace del agua y del espíritu. Es necesario nacer para entrar en el reino de los cielos. Y todos nacemos con una naturaleza muerta. Todos nacemos con una naturaleza muerta. Desde que Adán pecó, todo ser humano que nace, nace con una naturaleza pecaminosa, muerta, con toda la capacidad y todo el ingenio para alejarse cada vez más de Dios. Vos a un chico que no sabe todavía hablar, le decís que no haga algo, va y lo hace. No vayas a la escalera, va y va a la escalera. No metas los dedos en el enchufe, va y lo hace. ¿Quién le enseñó a hacer eso? No le enseñó a nadie. La otra vez vi un ejemplo muy bueno sobre eso que decía que el nene se confiesa cuando fue descubierto. También, claro. Y a veces así. no. Y a veces no. A mí me pasa, tengo una nena de 3 años que me está rayando la pared. Camila, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás rayando? No, me dice, no estoy rayando y está con el crayón rayándome la pared. Con la mano, sí, la mano pintada. Pero ¿y quién le enseñó a mentir en ese punto? No, nacimos con esa naturaleza y es necesario que cuando comprendemos la luz de Cristo, el amor de Jesús, que esto es personal, podemos nacer en familias cristianas, a mí no me tocó nacer en una familia que no conocía al Señor, pero aunque seamos nacidos en una familia cristiana, tenemos que llegar a comprender el amor de Dios y experimentarlo de una manera personal. Entonces ahí es donde uno nace de nuevo cuando acepta al Señor, que espiritualmente el Señor, para decirlo así, aceptamos su sacrificio, aceptamos que Él haya pagado la culpa de mi pecado, que Él haya cumplido mi condena en esa cruz y que voy a vivir ahora por lo que Él dice, viviendo sus designios. Y implica una manera de creer, un corazón abierto al Señor, pero una manera de vivir. Porque si no hay una manera de vivir, podemos decir 20.000 cosas con la boca, pero la verdad es que nuestros actos reflejan realmente lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si no hay un cambio desde el momento que aceptamos a Jesús, como en el caso de Nicodemo, fue a buscar al Señor y el Señor lo dejó maravillado con sus respuestas, y hubo un cambio en la vida de Nicodemo, y lo vemos cuando él va a pedir después el cuerpo de Jesús a Pilatos. Entonces había un cambio siendo el Sanedrín, había un cambio, y así tiene que ser en nuestras vidas. Implica cambio, implica vivir, implica ética, implica moral, implica respeto, implica ser una persona, y de esto voy a hablar ahora en la prédica que voy a dar en unos minutos más, es vivir el modelo de Jesús.
Jesús es el modelo por excelencia del ser humano, el modelo de un hombre en plena comunión con Dios, un hombre santo, y eso es lo que nos apropiamos. Y hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, va a decir Pablo, hasta que todos tengamos una mente renovada en Cristo. Entonces, no es solamente una cuestión de creer el ser salvo, es una manera de vivir. Y el Señor lo deja muy claro. Me voy por las ramas, vos cualquier cosa me cortás. Sí, pero está perfecto. El Señor le dice que viene un padre y le dice al hijo, anda a hacer tal cosa. Y el hijo le dice, bueno, sí, voy, y no va nada. Y viene otro que reniega de lo que el padre le dice, pero al fin y al cabo va y hace lo que el padre le mandó, aunque el padre en la cara le dijo que no iba a ir, que renegó. Bueno, y después el Señor pregunta, ¿quién hizo la voluntad de ese padre? Y el segundo. Pero el primero no lo llenó de alabanza, no lo llenó de buenos comentarios, sí, pero el segundo fue el que con su vida, con sus actos, manifestó la obediencia. Y así es en nosotros. Podemos decir que creemos en el Señor, podemos decir que tenemos vida eterna y la creemos y la aceptamos. Podemos decir que estamos esperando que Cristo venga, pero si con nuestros actos no reflejamos eso que estamos creyendo, realmente en el inconsciente no estamos creyendo y nos estamos engañando a nosotros mismos. Es para ir al psicólogo cristiano, vamos a decir, pero no, es una manera de hacer introspectiva, de verse uno mismo, de ver qué es lo que está pasando en mi vida. Cuando las personas se alejan de uno, ¿no? De mí, de vos, de cualquiera, y se aleja uno, se aleja el otro por el mismo tema, ¿no? Porque te dicen que contestás mal, por ejemplo, ¿no? Y viene otro y tu mamá te dice que no, porque vos contestás mal, y tus compañeros del colegio, no lo llamemos a Tommy, a Roberto, a Mati, porque contesta mal, siempre habla mal, y vos te calentás y decís, no, yo no contesto mal, ustedes no me entienden, pero después te pones a juntar los testimonios y decís, che, no estaré contestando mal. Capaz soy mal, yo sí. Pero nos cuesta, primero están mal todos los demás. ¿La salvación es progresiva o instantánea? ¿Cuándo uno es realmente salvo? Y es una pregunta también ambigua, porque la salvación es instantánea si realmente abriste el corazón a Jesús y en fe decidís seguir sus caminos. Pero también es progresiva en el sentido de que vos empezás un camino de santificación, que vos estás transitando esta vida y donde Pablo te va, creo que lo tengo por acá. ¿El de 1 Corintios? De Filipenses. Ah, que era parecido. El de Filipenses 2.12. Voy a leer dos. Primero el de Juan 5.24, que dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que la Biblia nos da el puntapié inicial para decir que es instantánea. El ladrón en la cruz, otro testimonio, que dice Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos que hay en fe un cambio espiritual y es instantáneo en el punto, volvemos a lo mismo, si abriste el corazón, entendiste el amor de Dios y tomaste la decisión de seguir a Cristo. Sí. Pero después está el de Filipenses 2.12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces Pablo dice, bueno, ustedes son salvos, pero ocúpense de la salvación. Entonces, yo creo que en cada vida es un proceso de santificación. Hoy estoy yendo, te doy este ejemplo, siempre lo digo, los que ya escuchen el video y me conozcan van a saber que el ejemplo que voy a dar, que es el de la ruta. Estamos a Buenos Aires, ¿no? Vamos a Buenos Aires, vamos los tres a Buenos Aires. Cargamos el auto y salimos para Buenos Aires. Te llama alguien cuando estás ya pasando, Viboratá o Lezama o alguno de esos, te llama, no, estoy en Buenos Aires, voy para Buenos Aires. Che, ¿podés venir, Tommy? No, estoy en Buenos Aires, estoy yendo a Buenos Aires, estoy acá. Pero la realidad es que no estabas en Buenos Aires, estás en un proceso y vas a llegar a Buenos Aires si te mantenés bien por el camino. Ahora, vos
podés agarrar, en vez de la ruta 2, agarrar la 226, te llama alguien cuando estás pasando Balcarce, no, estoy yendo a Buenos Aires. Sí, pero de repente empalmaste, hiciste una vuelta en Balcarce y agarraste, no sé, un camino y agarraste la 3 para Caleta Olivia, ¿no? Entonces, estás yendo para el sur, no estás yendo para Buenos Aires. Entonces, vos estás en la ruta y estás transitándola con un destino que tiene que ser Buenos Aires, pero estás en el camino equivocado. Ahora bien, si pasa algo en ese camino te pasa un accidente o algo y te toca perder la vida, las noticias van a decir, si estás en la ruta 2, te van a decir, no, camino a Buenos Aires, pasó tal cosa. Y si pasa en la ruta 3 yendo para Caleta, te va a decir camino a Caleta, camino a otro lado, pasó tal cosa. No va a decir camino a Buenos Aires por más que en tu mente lo tengas. Diferente sería si justo te das cuenta que está yendo mal, pegás el volantazo y te pones en el carril que va a Buenos Aires y empezás a transitar. Y quizás tenés también un accidente, una situación ahí, pero ahí sí estás en el camino correcto a Buenos Aires. Entonces, la salvación, como digo, es instantánea en el momento que creemos, pero si no hay respaldo en nuestros actos, si no hay un cambio en nuestra manera de vivir, de actuar, de transitar, la verdad es que no tuvimos salvación, sino solo una emoción por conocer del amor de Dios, pero realmente no lo acepté, porque aceptar al Señor es vivir su vida, es caminar sus caminos, es transitar, como dice Hechos, en la idea central de Hechos de los Apóstoles, que predicaban ya a Jesús, y la palabra central es Dios estuvo entre nosotros haciendo el bien a muchos. Los apóstoles también, haciendo el bien, ¿cómo? Predicando, no solamente en lo físico. Entonces, la salvación es progresiva, en mucho de nuestras vidas es progresiva. Quizás, como yo te dije, conocí al Señor, tuve una buena emoción a los 12, 13 años, pero mis caminos eran totalmente diferentes a los que el Señor marcaba. Entonces, recién a los 18, 19, tuve un encuentro con Dios y ahí creo que recibí la salvación. Y es mi deber vivir eso que creo, vivir esa identidad y no ser un hipócrita a la hora de transitar la vida. Y uno tiene libre elección, puedes transitarla en Cristo, puedes un día decir no quiero saber más nada y transitarla sin Cristo. No todo el que tiene un encuentro con Jesús es transformado para salvación, porque si no, miremos a los fariseos, tuvieron encuentro con Jesús constantemente. ¿Fueron transformados? No, al contrario, el Señor le decía, arrepiéntanse de esto, ustedes que son esto y lo otro, y lo querían matar. El joven rico. Sabían mucho y no lo reflejan en su vida. El joven rico le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, honra a tu padre, haz estos mandamientos. No, todo esto lo guardé de mi juventud. Y dice, el Señor lo amó. Y después que le dice el Señor, bueno, anda, vende todo, dale a los pobres y seguime. Un requisito que no le pidió a todo el mundo Jesús, pero se ve que ahí estaba el corazón de este hombre. Y dice que este chico que fue a buscar la salvación, que cumplió todo de su juventud, que ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cumplió todo, y que Jesús lo amó, dice que agarró, se fue muy triste de ese encuentro con Jesús. O sea que quiere decir que no vendió todo lo que tenía y no siguió a Jesús. Tuvo un encuentro con el Señor y él decidió no seguir a Jesús. Los fariseos tuvieron un encuentro con Jesús, los dos ladrones estaban en la cruz y los dos tenían las mismas oportunidades y uno decidió aceptarlo a Jesús como Señor y Salvador, como inocente, como que era injusto lo que le estaba pasando ahí, y el otro decidió burlarse. Y así todos tuvieron oportunidad. Yo hoy tengo la oportunidad de seguir a Cristo, y mientras respire, esa oportunidad en mi vida tiene que ser seguir a Cristo, tiene que ser ir a Cristo, no solamente creer. Que va a haber etapas, sí, buenas, malas, que vamos a errar, sí, está bien porque estamos en un proceso humano donde el espíritu tiene que someter a nuestra carne y muchas veces alimentamos más la carne que el espíritu, entonces da más pelea. Pero la realidad es que la salvación en todos nosotros es por fe, porque si nos pasa algo ahora, sabemos que nos vamos con el Señor, pero la tengo que sostener con mis acciones, entendiendo que voy a estar con el Señor, que Él va a venir a buscarme pronto y que si no me viene a buscar pronto y me toca partir, me va a encontrar amándolo y bendiciéndolo y estando con Él en intimidad y, bueno, meditando en la palabra.
Perdón si a algún oyente le molesta la pregunta, Ajá. pero creo que es la última y me parece que es clave, que es clave en lo que es la salvación. Y es, por ejemplo, el ejemplo que dabas vos del ladrón de la cruz. Ujú, Él no pidió perdón por sus pecados, sino que ujú, reconoció al Señor, reconoció que Él era el Mesías y le dijo, acuérdate de mí. ujú, Hay una clave ahí en la salvación. ujú. Y a ver, definime un poco más la pregunta. Es como una invitación a la reflexión, no es una pregunta. Bien. Claro, lo que es el ladrón en la cruz, de hecho, teológicamente, hay muchas cosas que se nos escapan y que cuando leemos la Biblia tenemos que aprender a leerla y está bien leerla una vez de pasada, la segunda tengo que prestar atención, Señor, ¿qué me querés decir? Orar, Señor, háblame. Y cuando vemos en el ladrón en la cruz, hay un punto que dentro de la teología nos hace un montón de signos de interrogación, exclamación, Sí. y el que le quieras poner, que es vos decís, el Señor le dijo, esta tarde estarás conmigo en el reino de los cielos, cuando resucitó el tercer día. Entonces, ahí vemos una manifestación profética en Jesús, pero que en el tiempo eterno no está sujeto a lo que pasa aquí en la tierra. O sea, lo que es cronológico sí se somete a lo eterno, pero lo eterno es libre y no se somete a lo cronológico. Y el decidir seguir a Cristo es una cuestión de actitud, es una cuestión de ética. No existe un cristiano que no tenga que ser ético, que no tenga que ser moral y valorar las normas de la cultura en la que se desempeña, y aún no valorarla si son inmorales, pero sí vivir el modelo de Jesús, vivir a Cristo, estar en Cristo, entender que el Espíritu Santo mora en tu vida y que tenés que buscar su guía. Señor, ¿qué quieres que haga? Espíritu Santo, enséñame cómo te tengo que buscar, cómo puedo someter a mi carne. Señor, enséñame cómo tengo que tratar con los hermanos, cómo ser luz en el trabajo. Señor, cómo soy libre de esta adicción, por ejemplo, X, a la pornografía, a la droga, al alcohol. Señor, ¿cómo lo hago? Porque no lo quiero más en mi vida. Y en esos procesos el Espíritu Santo te empieza a santificar. Diferente es decir, esto otra vez caí en esto y seguir así como si nada, bueno, pero mañana voy a la iglesia. No, tiene que haber una actitud, un arrepentimiento, y aunque quizás te caigas, el Señor te vuelve a levantar. Está como con Pedro, que Pedro caminó, se hundió y Pedro hizo lo que tenemos que hacer todos. Señor, sálvame que perezco. Y el Señor te extendió la mano. Pero si no le extendés la mano, es una cuestión de actitud. El Señor no va a venir a avasallar tu vida. Él te la va a llenar de amor y te va a decir, mira, esto es bendición para tu vida. Y viviendo esto no es que te vas a ganar la vida eterna, sino que viviendo esto vas a ser bendito aquí en la tierra. Tener la vida eterna es aceptar a Jesús y vivir sus caminos. Pero si no los vivís, te va a pasar como le pasó a Israel en la antigüedad, por ejemplo. En Levítico o Números, no me lo recuerdo bien porque no lo preparé, el Señor le dice, bueno, mira, el día que cumplas cuando vos cumplís estos estatutos que te di, Levítico 18, vos cumplís estos estatutos, vas a tener vida y por ellos vivirás. Por la ley vivía. El día que te apartes de ellos, va a venir una nación extranjera, te va a llevar de tu tierra, te va a sacar tus posesiones, esto y lo otro. ¿Qué pasó con Israel a lo largo de la historia en Babilonia? Se apartaron tanto de Dios y dejaron tanto de lado los designios que le daban vida a ellos, que se cumplió el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios, y esto es otro tema para hacer, Sí, pero sí. el juicio de Dios se cumple siempre. Dios es justo, pero a la vez es misericordioso. Y dentro de su justicia obra la misericordia y la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no opaca la justicia. Si yo soy cristiano y no vivo como Cristo nos marcó, realmente no soy cristiano. Y el juicio de Dios va a venir para mi vida. Para mi vida. Voy a sufrir las consecuencias en esta tierra y el juicio va a ser en el gran trono blanco, porque si no tengo a Cristo en el corazón, Sí. el juicio del gran trono blanco. Aunque Cristo se haya dado en la cruz del Calvario, resucitó y nos venga a buscar, el juicio va a pasar igual. O sea, la historia está llena de misericordia, pero el juicio se cumple porque Dios es un Dios justo. No va a haber falta de juicio. Cristo ya murió, son todos salvos. No, el juicio se da para aquellos que no aceptaron a Jesús, se van a parar y van a decir, bueno, la verdad que vos por tus pecados vas a morir, y van a tirar, lo va a tirar al lago de fuego y azufre, pero el juicio se cumple. Si yo hoy como cristiano engaño o mato a alguien, ¿no? Mato a alguien, sí, como cristiano me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar, pero
voy a vivir las consecuencias del acto. Aún en su misericordia muchas veces nos libra, es verdad, pero en la gran mayoría vivimos las consecuencias de nuestros actos. Y le faltaste respeto a tu familia, y sí, aunque el Señor te perdona y quizás ellos también te van a perdonar, en un principio va a estar la relación tensa. ¿Defraudaste a alguien? Sí, Dios te va a perdonar, pero también tenés que pagar la condena de lo que hiciste. Las consecuencias de los actos las vamos a vivir siempre, aunque en la misericordia del Señor. Entonces, porque Dios es un Dios justo. Ahora, lo bueno de esto es que en su misericordia sabemos que nunca estamos solos, que Él no nos abandona, que Él nos enseña todas las cosas, que Él nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa, que podemos vivir y si nos cuesta alguna situación, se la podemos dar al Espíritu Santo y que nos ayude, que podemos venir a la iglesia y como dice el apóstol Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros, encontrar personas de confianza que nos quieran llevar a más, que nos quieran bendecir, que nos quieran poner el hombro y decir, bueno, mira, yo no voy a llevar tus cargas, tus deudas las vas a pagar vos, pero ¿sabés qué? Creo que tengo un laburito para hacer, mira, te doy una mano, venía a laburar y que te ayudo con esto, ¿me entendés? Entonces, Dios es un Dios justo, pero gracias también a su misericordia hoy podemos transitar esta vida que aunque nos correspondería la muerte, podemos estar en Cristo y estar vivos si es que realmente entendemos su amor y vivimos sus caminos. Acciones. Caminar el camino angosto, entrar por la puerta angosta, ser una luz que no esté escondida bajo la mesa, sino alumbrando, predicar el Evangelio. De hecho, la gran comisión no es ir a predicar el Evangelio. La gran comisión es una unión compuesta de las tres cosas. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos. O sea, como iglesia se cumplen las tres funciones. Si te toca ir de misionero al África, vas a tener que predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizar. ¿Para qué? Para enviarlos también a predicar el Evangelio. Yo me voy por las ramas. Así. Bueno, última pregunta, pero en realidad es como de cierre. ¿Algún tema que te gustaría que se toque en el podcast y algún invitado que lo relaciones a eso? Y invitados, sería muy injusto con muchas personas, pero, porque creo que son temas muy buenos para hablarlo en general. Pero sí, hay un montón de temas. Depende también cómo vaya avanzando. Si lo querés hacer más teológico, te puedo decir tal invitado. Si lo querés hacer más ministerial, es otro tipo de invitado. Pero yo creo que todo es de bendición y que el Señor te ponga en el corazón va a ser de bendición. Ya me estuviste diciendo que hay un par y realmente es para estar expectantes con esto que se viene. Roberto, de verdad, muchísimas gracias. Bueno. Te saludo así de la mano. Muchas gracias por todo. Gracias.